CICIG presenta informe de financiamiento de campaña, señala que el sistema de partidos está cohesionado por la corrupción y el crimen organizado. Comisionado Iván Velázquez recomienda que el Congreso apruebe la propuesta de reforma que el Tribunal Supremo Electoral presentó para comenzar a revertir el financiamiento corrupto. Jaime Martínez Loaiza se defiende de las acusaciones de financiamiento ilícito vertidas por la CICIG en el caso Lavado y Política. La sequía toca las puertas de El Salvador y provoca un desabastecimiento que afecta ya a 40,000 pequeños productores. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe de financiamiento de partidos políticos en el que hizo señalamientos a alcaldes, diputados e incluso binomios de partidos políticos, temas que hoy se convierten en noticia en esta emisión de Noticiero Guatevisión. Buena tarde, iniciamos con la plataforma informativa más relevante de esta jornada. Y es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó un informe detallado sobre la reforma de financiamiento de los partidos políticos, las asimetrías entre financiamiento público y privado, sobre todo la penetración de grupos ilícitos. Así es, finalmente la ciudadanía tuvo conocimiento al informe de financiamiento de partidos políticos realizado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Durante esta mañana el comisionado Iván Velázquez desarrolló este tema que dividió en 5 ejes, sobre todo hablando del financiamiento y cómo la relación del dinero con la política influye en las decisiones nacionales. En un primer punto habló del financiamiento privado que él calificó como opaco, y es que durante estos últimos 8 años no se había presentado ninguna denuncia de financiamiento privado ilícito. Hasta ayer que el comisionado y también el Ministerio Público presentaron estas solicitudes de antejuicios contra 2 diputados y un candidato del partido líder. Gladys, ¿cómo ves este informe y qué opinas de las críticas y señalamientos que hizo el comisionado? Bueno, en primer lugar me llama la atención el hecho de que el comisionado Iván Velázquez mencionara que hay cerca de un 95 a un 100% de impunidad en estos casos, en estos delitos electorales, ya sea vía el financiamiento privado ilícito o vía también el financiamiento público por medio de la corrupción. Él mencionaba muy ejemplos concretos en el caso de Gustavo Alejos, a quien mencionó como un recaudador, una figura que según el comisionado Velázquez era el encargado de hacer los nexos con los financistas, incluyendo a financistas del crimen organizado. Gustavo Alejos fue el operador político también de Álvaro Colom en la presidencia de la administración pasada, y también él abiertamente reconoció en varias ocasiones estar financiando a Sandra Torres, actual presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza. Otro punto muy importante, Benkei, es que justo el comisionado mencionaba cómo otras personas se fueron beneficiando de este financiamiento público que al final se convierte en corrupto debido a que se instalan empresas que son propiedad de los mismos, en la mayoría de los casos diputados distritales, que al final generan obras para el Estado, obras incluso sobrevaloradas que paran siendo este financiamiento de los partidos políticos. Ven que también el comisionado habla de otros temas importantes, sobre todo el tema de esta complicidad que hay en algunos medios de comunicación y también los partidos políticos. Claro que sí, el comisionado se refirió a lo caro que se han vuelto los presupuestos de campaña debido a algunas pautas en medios de comunicación y también como en algunos medios de comunicación se elevan los perfiles de los candidatos mediante infomerciales, haciendo inequitativa la competencia electoral. Asimismo, hizo énfasis en el financiamiento local, en donde muchas veces el crimen organizado tiene mayor facilidad de poder penetrar a estructuras partidarias, ya sea financiando a partidos políticos, a candidatos a alcaldes, candidatos a diputados distritales, o bien incluso presentándose ellos como candidatos, como sucede, y el comisionado mencionó específicamente al candidato de Ipala, el señor Javier, que bueno, él está
compitiendo para la alcaldía de Nipala y pues está ligado a una banda de delincuencia, al crimen organizado. Estos son algunos de los puntos. También el comisionado hizo referencia a la necesidad de fortalecer el financiamiento público vía el Estado, pero que esto esté debidamente fiscalizado y que estos fondos se puedan revisar y que sea el Tribunal Supremo Electoral el rector de este financiamiento. Además habló de lo precario que son las sanciones, ¿verdad, Gladys? Sí, él mencionaba específicamente cómo es necesario y urgente fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, cómo fortalecer también a la Superintendencia de Bancos, a la Intendencia de Verificación Especial, para que estas entidades tengan acceso al secreto bancario, pues de esta forma es en los bancos donde se va alimentando esas cuentas de los partidos políticos, cuentas que obviamente no reportan de forma clara, de forma transparente al Tribunal Supremo Electoral, y por eso es que se da toda esta relación de impunidad entre los partidos políticos y también este financiamiento. Bueno, y por último, el comisionado hizo un llamado para aprobar la reforma electoral que en este momento se encuentra en el Congreso de la República, que ha sido propuesto por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pues dice él, para terminar con este sistema perverso que ha moldeado el sistema de partidos políticos. Al finalizar el informe, pues el comisionado fue ovacionado por toda la audiencia que aquí escuchó atentamente las palabras de la CICIG, y bueno, queda entonces en manos de los diputados ver qué va a pasar con la reforma electoral que en estos momentos se encuentra en la Comisión de Asuntos Electorales y que en 8 días máximo tendrían un dictamen para conocerlos y regresar al Pleno donde se discutirá. Diputados que son fuertemente señalados también por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que precisamente son esos señalamientos los que hacen que toda la opinión pública, toda la presión ciudadana esté sobre ellos y que tengan que accionar en los próximos días a favor de la población. Algo que llama mucho la atención es la manera en la cual el comisionado se refiere a los guatemaltecos, y dice que lo hace desde su posición como extranjero de una forma muy respetuosa para que los guatemaltecos se den cuenta de la realidad en la que vivimos y podamos así cambiarla, e insiste también en que todo este movimiento ciudadano debe continuar precisamente para que esos cambios se den. Bueno, este es un resumen del informe que presentó hoy la CICIG sobre el financiamiento de los partidos políticos, mismo que seguiremos desarrollando en Noticiero Guatevisión. Por unas elecciones en paz, reportó Ben Kenchin y Gladys Ramírez. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe de financiamiento de partidos políticos en el que hizo señalamientos a alcaldes, diputados e incluso binomios de partidos políticos que funcionan a base del financiamiento ilícito a los partidos políticos. Lourdes Hércules nos tiene más información. Adelante, Lourdes, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentó el informe de financiamiento a partidos políticos en Guatemala. Desde un principio, el comisionado Iván Velázquez señalaba que se trataba de un estudio académico por medio del cual se representaba cómo los partidos políticos en Guatemala funcionan a base de redes político-económicas. Es decir, las estructuras que tienen poder económico son sinónimo de estructuras con poder político, lo cual considera que deslegitimiza nuestro sistema de partidos políticos. Identifican 5 modalidades de riesgo: la utilización de financiamiento espurio o ilegal, principalmente proveniente del crimen organizado, la compra de influencia y conflictos de interés, las inequidades electorales graves, la desarticulación de los partidos y del sistema de partidos, la pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político. El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente. Este último responde en buena medida a los flujos de financiamiento privado y mayoritariamente ilícito. En este sentido, el comisionado Iván Velázquez mencionaba que en Guatemala existe un 95% de impunidad en los temas de financiamiento a partidos políticos. Hasta ayer, tanto en el Ministerio Público como en la Corte Suprema de Justicia no existía ni una sola denuncia por el tema de financiamiento electoral ilícito. Señalaba también que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia. Al respecto, el presidente del Tribunal Supremo Electoral señalaba que ellos únicamente cuentan con los reportes que presentan los partidos políticos. Dentro de lo que se ha realizado por parte de la Auditoría Electoral,
se tienen los informes que las mismas agrupaciones políticas han remitido y estos están pues a la vista de la ciudadanía guatemalteca, y la Comisión Internacional contra la Impunidad pues se ha acercado al Tribunal Supremo Electoral pues a brindar el apoyo correspondiente para el fortalecimiento en este tema. Las redes de financiamiento ilícito son las que el día de mañana permiten a los diferentes actores acceder a negocios oscuros. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que ese statu quo político corrupto que veía la acción pública y el Estado como un botín está empezando a desquebrajarse. Y creo que el informe de hoy, el caso del día de ayer y todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 3 meses contribuyen justamente a esa línea de romper un modelo que entiende la política como fuente de riqueza. Finalmente, el informe que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala sobre el financiamiento de partidos políticos hacía una serie de recomendaciones, entre las cuales resaltaban que se deben hacer campañas políticas más cortas y que sean de un menor gasto. Asimismo, resaltaba el hecho de que ellos apoyaban la iniciativa de ley para reformar la ley electoral y de partidos políticos que presentó el Tribunal Supremo Electoral. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Noé Medina. La falta de credibilidad y abstencionismo podrían ser factores que influían durante esas elecciones. Se necesita que los partidos políticos se comprometan a generar una limpia dentro de políticos corruptos. Alberto Cardona nos trae los detalles. Gracias, Renato. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a los televidentes de Noticiero Guatevisión. Una serie de reacciones a favor han surgido en un hotel capitalino de la zona 10 luego que el comisionado de la CICIG diera a conocer datos muy importantes sobre el financiamiento de los partidos políticos. Lo otro es que pone en evidencia a actores que han permitido o que han sido parte de la gran corrupción de este país, ¿verdad? El sistema político electoral de Guatemala fue construido de manera perversa, ¿sí?, para beneficiar a aquellos partidos que únicamente pertenecen a los factores de poder en Guatemala. Bueno, más que afectar, diría yo que debería abrir los ojos a los distintos guatemaltecos de los distintos sectores para que realmente analicen, profundicen un poco más y tengan un poco más consciente la importancia de votar. Se hace cada día más latente, pero también de pensar muy bien, analizar quiénes son los candidatos y tratar de, con esto, dar una oportunidad a Guatemala de salir adelante. Este informe y el caso de ayer viene a generar un terremoto dentro del sistema político, particularmente porque estamos a menos de 50 días, a casi 50 días, un poquito más de 50 días de tener elecciones, y en ese sentido me parece que hace una revolución sustantiva al proceso electoral, que me parece pone a pensar al Tribunal Supremo Electoral respuestas si llegaran a haber impugnaciones. Que hemos sido como sociedad muy permisivos y hemos creado las condiciones para que este financiamiento sea hoy lo que es este monstruo de 7, 9, 10 cabezas. Entonces yo creo que aquí el punto es cómo ponerle desde el punto de vista ciudadano, ponerle primero, controlar, resistir las tentaciones de ese financiamiento para también ya como parte 2 entrar a un proceso más fuerte de cambio social. Los representantes de la sociedad civil que se hicieron presentes en la conferencia de prensa indicaron a los medios de comunicación que la próxima semana estarán realizando una marcha pacífica en contra de la corrupción de los diferentes partidos políticos. Por unas elecciones en paz en Cámara, María José Mancía reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias, Alberto. Y ante el informe de financiamiento de partidos políticos presentado por la CICIG, un diputado de la UNE aceptó la infiltración de grupos de narcotráfico, mientras el hermano de uno de los acusados se desvincula de los señalamientos. Sería una cuestión hipotética, no podría yo externarle opinión al pueblo de Guatemala porque tendríamos nosotros que tomar alguna decisión y al emitir opinión pues estaríamos recusados como jueces electorales. Cuando se vayan dando el Tribunal Supremo Electoral, si ustedes han analizado, hemos ido resolviendo dentro de los plazos que la ley establece. No hemos ni siquiera utilizado los 3 días que la ley establece, sino que lo hemos hecho de manera inmediata, porque lo que nos interesa es que el pueblo de Guatemala de una vez sepa cuál es el criterio del Tribunal Supremo Electoral. La CICIG también reveló detalles de cómo son los mecanismos de opacidad para beneficiar a los partidos políticos y ocultar los reportes reales al Tribunal Supremo Electoral. El financiamiento ilícito de la política. Se parte de los tipos de financista que operan en los diversos niveles de la política y que aportan a las campañas municipales, distritales y nacional.
En este análisis resulta particularmente importante considerar